That's the question before the American people, and only you can decide what you want this country to be, what you want to do with the future. I think we're ready to move, and it is to that great task, if we're successful, that we will address ourselves. I wanna live, I wanna give. I've been a miner for a heart of gold. It's these expressions I never give that keep me searching for a heart of gold. And I'm getting old. Keep me searching for a heart of gold. And I'm getting old. Estados Unidos, a pesar de la crisis económica que sufrió, se ha ido recuperando. Con Barack Obama, económicamente el país, las cifras macroeconómicas han mejorado mucho, pero el americano medio no ha visto esta mejora económica en sus bolsillos en general. Lo que se percibe es que hay mucha preocupación, que la gente ve que sus perspectivas laborales no son lo que eran históricamente y al mismo tiempo que incluso para sus hijos y para el futuro de sus hijos no es tan positivo como era para anteriores generaciones. A lot of Americans right now feel left behind. They feel that the system isn't working for them. They feel no longer that they live on a left versus right paradigm, but instead an up versus down. That I'm doing everything I can to get ahead. I'm playing by the rules, but the world is changing around me and the people above me are getting all the breaks. The people below me are getting all the handouts. No one's looking out for me. Yo creo que lo has tocado un poco. Lo muy importante es lo olvidada que se sienta la persona de la clase media y baja. Cuando hace años sacaron el Wall Street Movement, el 1%, y yo creo que los políticos no han hecho caso y ahora tienen pues Bernie Sanders por un lado, que son la gente que están reclamando esa atención y arreglo de la economía, y por el otro lado Donald Trump. Cada ciclo electoral las reglas cambian y sobre todo en el ámbito de las primarias y de los caucuses que se celebran. Y uno de los factores que ha sido muy importante, tanto por el lado demócrata como republicano, ha sido el que la mayoría, no todas porque cada estado tiene reglas distintas, pero la mayoría de los estados han permitido que votantes independientes pudieran participar en las elecciones demócratas y republicanas. El proceso de preelección de candidato de los republicanos han sacado un candidato totalmente inesperado, que dice cosas tabú, que realmente nunca han triunfado ese tipo de mensaje, que es lo que nos preocupa, ¿verdad? Sí. Y el otro motivo porque es diferente es porque ya tenemos nominada una mujer como candidata. Bueno, lo más curioso de esta campaña es que nunca había habido, o desde hacía 30 o 40 años, nunca había habido dos candidatos tan distintos, ¿no? Por un lado tenemos a Hillary Clinton, que es la candidata más experimentada, ex senadora, ex responsable del Departamento de Estado, ex primera dama de los Estados Unidos, y por otro lado Donald Trump, que no ha tenido nunca responsabilidades políticas a ningún nivel. Y esto es muy llamativo. La verdad es que, a pesar de no gustarme Trump, me gusta que está sacando estos temas. Y sí, que eso es una cosa que necesitaba oír los políticos. Y su gran éxito va a depender fundamentalmente de la tasa de participación de los votantes blancos, y sobre todo varones. Hasta ahora no hemos tenido unas elecciones en las que haya suficientes varones que hayan votado que puedan compensar la pérdida del voto hispano o del voto femenino. Pero es que este ciclo electoral está siendo tan totalmente distinto que yo creo que pensar que eso no puede pasar es un poco aventurado. Para Trump, mira, esto es un poquito psicodrama,
Para mí, Trump quiere ganar para ganar, porque es lo que hace Trump, es ganar. Y si es presidente, estará tan contento de ser presidente. Bueno, no sé si sabe lo que va a hacer con su presidencia, no creo que se lo ha pensado. Lo que realmente es diferente en este caso es, en primer lugar, la diferencia ideológica entre los candidatos y sobre todo la diferencia de actitud hacia la política, hacia sus respectivas profesiones, que les separa. El hecho de que haya diferencia de género también es la primera vez que vamos a tener quizás un conflicto tan radical entre un hombre y una mujer candidatos. Antes no había existido esto, yo creo, nunca con esta visceralidad, ¿no? Nos encontramos con una tesitura en la que son dos candidatos extraordinariamente impopulares, ¿no? Entonces, eso es un factor casi desconocido, ¿no? No se encuentra en campañas electorales donde la gente tenga tanta desconfianza o tanto descontento hacia dos candidatos como tenemos ahora, ¿no? Entonces, es un terreno nuevo. ¿Cómo va? La gente va a votar tapándose las narices, casi, ¿no? Es decir, voto por uno porque el otro ya me parece horroroso, ¿no? Hillary, por ejemplo, cree que el cambio climático existe, que su origen es antropogénico, que hay que actuar para luchar contra el cambio climático. De hecho, ha propuesto acciones para ello y tiene un plan de acción. Por otro lado, Donald Trump pues, piensa que el cambio climático no existe. De hecho, en 2012 publicó un tuit que decía que el cambio climático pues, era un hoax, era algo que no existía, era una invención, exactamente, una invención. Yo creo que su candidatura ha hecho pues causar un cambio fundamental en el Partido Republicano. Es que está claro que representa una parte del pueblo americano, o sea, Trump no sale de la nada, ¿no? Sí. Se ha vendido perfectamente como un outsider. Y creo que él ha sacado muchos temas que nadie ha querido hablar sobre esos temas porque el establishment no hablaba de esas cosas, la gente como que no lo veía. Bueno, Hillary Clinton, como bien has dicho, tiene una enorme experiencia. Se lleva muy bien con el Pentágono, ha demostrado que tiene buena relación con los militares, que tendería a ser bastante proactiva en ese terreno, no tiene temor al uso de la fuerza. Esto se ha visto en su apoyo inicial a la guerra de Irak, aunque luego se retractó en cierta medida. Hillary Clinton no solamente ha destacado y ha defendido su candidatura como mujer, sino que además creo que lo ha incorporado como un elemento de identidad de su candidatura. Las encuestas, los estudios al respecto que se han hecho, el último en concreto del Pew Research Center del 2014, demuestra que ha habido una evolución positiva y que la sociedad estadounidense está preparada para que una mujer ocupe la Casa Blanca. También la igualdad en cuanto a lo que se cobra. Sí. Las mujeres siguen cobrando mucho menos que los hombres y ella ha tratado ese tema, ha hablado de ese tema. Entonces yo creo que sí que es un tema para ella importante y seguirá hablando de ello. Ningún candidato va a poder lograr la presidencia con un rechazo relevante del voto de las mujeres, como tampoco del voto de los hispanos, como tampoco del voto de los negros, como tampoco del voto de los jóvenes. Hay algunos segmentos que son clave para la elección presidencial, pero sin duda las mujeres constituyen algo más de la mitad del electorado. En las elecciones de 2012, de hecho, fueron el 53% del electorado. No sé, la idea de que mi nieta puede crecer sabiendo que ella también puede ser presidenta, es fantástico. Eso es increíble. Eso es lo más importante para mí. Pues yo creo que una de las cosas más importantes es el voter turnout, ¿no? Que yo creo que los jóvenes, hablando de los latinos, los afroamericanos, las mujeres, pues, las minorías, esos grupos van a decidir la elección. Y bueno, hemos visto un apoyo muy fuerte para Bernie Sanders y bueno, históricamente apoya más a la izquierda que a la derecha. Pero los jóvenes, pues en mi opinión, sí es uno de los demográficos más importantes. Trabajo. Sí, trabajo, empleo. Los tratados de comercio internacional son un tema principal de Bernie Sanders y también de Donald Trump. La muerte este año del juez Scalia, del juez más conservador, ha dejado el nombramiento de su sucesor al próximo presidente de Estados Unidos.
este va a ser un tema clave y está ya siendo un tema muy, muy correoso dentro de la campaña. Dejar en manos de Trump el nombramiento de un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos incluso puede causar miedo a algunas personas. Searching for a heart of gold, and I'm getting old. Se ha convertido en el factor clave, fundamental, y también como una gran sorpresa, porque cuando empezó la campaña, hace aproximadamente un año, la economía ya estaba reflotando, o sea, la crisis ya había terminado, la economía estaba creciendo, y las expectativas eran de que se iba a seguir fortaleciendo. Con lo cual, un poco la expectativa era de que de alguna manera no iba a ser un factor tan importante. Pero la irrupción del candidato Donald Trump lo ha convertido sin duda en el eje de la campaña, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que hay un movimiento generalizado en Estados Unidos y también en Europa de miedo a la globalización, miedo a seguir avanzando con el libre comercio, percepción de que las ganancias del libre comercio están mal repartidas y por lo tanto estos mensajes que han calado en la opinión pública y que además tienen una base desde el punto de vista de la evolución de los salarios en Estados Unidos o del tipo de recuperación que está teniendo Estados Unidos, que como decíamos la tasa de desempleo es muy baja pero son trabajos de peor calidad y la desigualdad está aumentando. Desde la revolución de las nuevas tecnologías y todo eso, es un reto que tiene que enfrentar todo el mundo, todos los países del mundo, no es solo Estados Unidos. Los puestos de trabajo se han importado y exportado de todos los países del mundo. El proceso que está pasando en Estados Unidos ahora mismo no es el único de ese tipo que mundial, hay. es global. Está sucediendo en todos. Entonces, ellos tienen que entender de alguna manera, o sea, estamos como en un momento muy, muy clave de la historia porque está cambiando mucho, las tecnologías han cambiado mucho esto y todavía no sabemos cómo. Trump es un enigma porque carece por completo de experiencia en todos estos ámbitos, ¿no? Por un lado, está insistiendo mucho en que las Fuerzas Armadas norteamericanas están atravesando el peor momento de su historia por falta de financiación, por falta también de liderazgo, etc. Pero al mismo tiempo tiene esta actitud muy crítica hacia el pasado y hacia la actuación pasada de las Fuerzas Armadas, como decíamos antes, en conflictos como Vietnam, Afganistán, Irak. El problema es que la incógnita es qué pasa con Trump. Realmente el discurso de Trump en el caso de China y también de México es digamos, muy agresivo. Bueno, yo creo que la diferencia fundamental es que para Hillary Clinton la OTAN es una comunidad de valores, mientras que para Donald Trump la OTAN es básicamente un partenariado de intereses. Y este conflicto sí está muy claro. Hillary Clinton, si gana, sería continuista, sería más multilateralista, es más partidaria de la existencia de alianzas estables y sobre todo de la OTAN, que por otro lado ha tenido un éxito importante, ¿no?, a lo largo de su vida, mientras que Trump básicamente no solamente no es multilateralista, sino que no cree en las alianzas estables. Lo que pasa es que lo que observamos es que Estados Unidos ha dejado de tener como una de sus prioridades económicas y de política exterior ser el que sostenga un orden económico liberal, abierto, bajo su liderazgo, como fue el caso desde la Segunda Guerra Mundial hasta antes de ayer. Y por lo tanto vemos que Estados Unidos está jugando de una manera más estratégica precisamente para intentar que su declive en relación a los emergentes y sobre todo a China sea lo más lento posible y por lo tanto está prestando mucha atención a revitalizar su economía desde el punto de vista interno y emplear menos recursos en esta gobernanza económica global que sabemos que está un poco coja en parte por la ausencia de liderazgo americano. Searching for a heart of gold, and I'm getting old. De construir un muro, de reglamentar hasta la saciedad la entrada de nuevos inmigrantes, de expulsar a lo que él llama inmigrantes ilegales, que son cerca de 11 millones, pues se ha constituido en un verdadero issue de la campaña, en un verdadero eje en torno al cual se está desarrollando parte de la campaña. En ese sentido, sus palabras muy agresivas, sobre todo hacia la colonia mexicana, pero no únicamente,
han suscitado un fuerte rechazo entre la población latina o hispana de Estados Unidos y paralelamente una gran movilización de esa parte del electorado para intentar frenar a Trump, ¿no? Es decir, un poco la consigna en muchos sectores de la comunidad hispana no es tanto hay que elegir a Hillary Clinton, sino que hay que evitar que Donald Trump sea el próximo presidente de los Estados Unidos. ¿Cuándo Estados Unidos no ha sido un país inmigrante? Por favor. No, es buscar la cabeza turco. Okay. Claro. La última, porque vamos a ver de qué ola hablamos. Que tenemos que aprender un poco lo que ha pasado, ¿no? Nadie pensaba que Hillary iba a tener los problemas que iba a tener dentro del Partido Republicano, nadie pensaba que Trump podía ganar las primarias republicanas. Entonces, el ponerse ahora a hacer previsiones creo que es aventurado desde la perspectiva de lo que ha pasado en estos propios meses. Entonces, hay todavía algunos factores en el aire que son tan novedosos y tan diferentes que hacen muy difícil el poder hacer cualquier previsión. Pero yo sí que creo que estoy convencido de que a estas alturas cualquiera que piense que el fenómeno Trump es pasajero o que no se le puede considerar como un candidato que pueda ganar la elección, está viviendo en otro planeta. O sea, creo que es perfectamente factible que Donald Trump gane las próximas elecciones en Estados Unidos. Searching for a heart of gold. You keep me searching.